hermanos, les cuento que la verdad no ha sido tan fácil para mí llegar a este día y tener que compartirles la palabra, porque el día viernes me robaron un celular, así que estoy incomunicado, gracias a Dios, varios días. Un sentido, me quitaron una herramienta de trabajo, pero el día sábado, hermano, estuve todo el día con fiebre, así que prueba tras prueba para llegar al día domingo. Ayer me tomé una pastilla para la fiebre y vine y prediqué. Hoy día estoy practicando, bástame tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Así que hermanos, les agradezco su paciencia, a ver cómo me va en este tercer culto ya que voy predicando a ustedes. Bueno, hemos leído este pasaje de Juan capítulo 4, donde el Señor Jesús nos enseña básicamente lo importante que es pensar en los no alcanzados, aquellos que están marginados por la sociedad o marginados por razones políticas, religiosas, a quienes tal vez desde el contexto que fue escrito, los judíos no consideraban a los samaritanos como un pueblo, un lugar a quien alcanzar con el mensaje de Dios que ellos habían recibido. Así que dentro de esos parámetros queremos compartir lo que Dios está haciendo. Saben, nosotros creemos que las misiones, mi hermano, es una tarea impostergable. Es una tarea urgente que nosotros tenemos que asumir como iglesia local. Es más, creo que Dios está levantando en este tiempo una generación de iglesias que han asumido el reto, el compromiso que Dios nos dejó para enviar misioneros al mundo. Las iglesias hoy por hoy son las protagonistas de las misiones. Damos gracias a Dios por los siglos que han servido las agencias misioneras, agencias enviadoras, misioneros. Pero creo hoy por hoy que Dios está moviendo su voluntad para que las iglesias locales se comprometan en el envío de misioneros. Las iglesias necesitamos no solo comprometernos con las misiones, sino también ejecutar lo que es el corazón de Dios. Yo creo que Dios ama las misiones. ¿Usted? Yo creo que Dios ama las misiones. ¿Y usted? Amén. Creo que nosotros como miembros de la iglesia somos esos instrumentos que Dios espera usar para bendecir al mundo con el mensaje del evangelio. ¿Sabe? Una de las cosas que está sucediendo, si usted lo ha notado, es que Dios ha cambiado el escenario del envío de misioneros. Antes los misioneros venían del hemisferio norte. ¿Qué queremos decir con el hemisferio norte? Los misioneros venían de Europa, venían de Canadá, venían de Norteamérica. Y los misioneros que vinieron a la alianza, primero los misioneros que vinieron fueron pues obviamente de Canadá y de Norteamérica. Muchos de ellos fueron los que sembraron aquí en el Perú el ministerio de predicar la palabra y enseñarnos a todo lo que sabemos acerca del Señor. Pero hoy el obrar de Dios, hermano, está cambiando ese escenario. Ahora el hemisferio sur, quiero decir con esto que América Latina, África y Asia son ahora los lugares donde Dios está moviendo el sentir misionero. Está poniendo en el corazón de la iglesia que nosotros seamos esos instrumentos que envían misioneros a otras partes del mundo. Por eso nos desafía a nosotros. Nos pone el sentir de Dios, de estar haciendo su voluntad. Porque yo creo que hacer misiones es hacer la voluntad de Dios. Yo no concibo una iglesia que se conciba iglesia y no hace misiones, porque no enseña así las Escrituras. Las Escrituras enseñan que la iglesia, que es iglesia del Señor, hace la obra misionera. Si no, estaríamos obviando los 4 grandes mandamientos que existen en las Escrituras. No, porque no solo es Mateo 28, 18 al 20. También está Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 17, versículo 18, Juan capítulo 20, versículo 21. Todos esos versículos que he mencionado, mi hermano, hablan de la gran comisión. Hay una gran comisión de Mateo, hay una gran comisión de Marcos, hay una gran comisión de Lucas y hay una gran comisión de Juan. Hoy día yo les quiero compartir algo de Juan, del Evangelio de Juan.
porque en el Evangelio de Juan se cuenta esta historia maravillosa. Hemos escuchado seguramente varias veces sobre la mujer samaritana. Quiero hacer notar algunos aspectos que tienen que ver con la obra misionera. La primera de ellas es que la misión global es una tarea impostergable. Mire cómo el Señor aquí en esta historia nos muestra que Él quería romper con aquellos prejuicios que tenían sus discípulos para acercarse por la tierra de Samaria. Pero note algo que quiero mencionar. En el capítulo 4, versículo 34, está el intermedio de este diálogo de Jesús con sus discípulos. Ellos venían preocupados que el Señor no había comido. Dice el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad del que me envió. Todos coincidimos que tal vez el alimento diario es parte de nuestra existencia en este mundo, ¿no es cierto? Poco de nosotros podríamos dejar de comer un día. Pero mire, hay una palabrita aquí que usted debe tener en cuenta. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Cuando usted lea el Evangelio de Juan, va a encontrar dos palabras griegas que se repiten o se traducen como me envió. Me envió viene de una palabra griega, pempo. La otra palabra griega que se repite en me envió es la palabra apostelo, de donde viene la palabra apóstol. Usted la debe reconocer e identificar, ¿correcto? Pero ambas se traducen como me envió. La diferencia es que la palabra pempo que está aquí en este momento es despachar como un punto de partida. Despachar como un punto de partida. Es como si el Señor estuviera diciendo, ha llegado mi momento de empezar esta tarea. Y fíjese que el Señor está hablando de este pueblo samaritano y está incluso esta historia de la mujer samaritana. Y acabe su obra. Entonces, el Señor nos está diciendo, y le estaba diciendo a aquellos discípulos, nosotros debemos predicar a todo tipo de personas. Debemos atravesar culturas, prejuicios y cualquier cosa que nos impida llegar a la necesidad de esas personas. Jesús le está afirmando a sus discípulos, el Señor me ha despachado en un punto de partida del plan divino. ¿Me está entendiendo, verdad? Me ha enviado, como me envió el Padre. ¿Sabes cuántas veces se repite en el Evangelio de Juan, me envió? Si yo tuviera que decir cuál es el evangelio más, digamos, comprometido con las misiones, es el Evangelio de Juan. Es la que más repite la palabra me envió. Así que si usted nunca vio el Evangelio de Juan como un evangelio misionero, ya le digo, póngase a leer su Biblia. Va a encontrar la palabra me envió muchas veces. Entonces el punto de partida que está diciéndole Jesús a sus discípulos dentro del plan de Dios es este, que vayamos a otras culturas, que alcancemos a aquellos que no conocen al Señor, aquellos samaritanos que ustedes no han tenido por siglos relaciones. Ese es el pueblo que yo quiero alcanzar. Y cuando pensamos en la misión global, hermano, estamos incluyendo, entre comillas, a esos samaritanos que no consideramos objeto de ese plan de Dios y ese deseo de Dios de llegar hasta ellos. El Señor les estaba mostrando que hay que crear puentes para los excluidos, aquellos que nos diferencian a través de la raza, la tradición, la religión, la historia, diferencias sociopolíticas. Usted sabe cuál es el problema que había entre samaritanos y judíos, ¿no es cierto? Si usted lo quiere notar, capítulo 4, versículo 9. Cuando Jesús le pidió agua de beber, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo?
tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Recuerdas quiénes eran los samaritanos? Una raza no pura para los judíos. Ellos se habían mezclado con los persas, con los babilonios, se habían mezclado con los invasores asirios, que muchas veces los habían llevado cautivos y habían vuelto, pero ya una raza mezclada. Y los judíos de Jerusalén no los consideraban sus hermanos. Eran para ellos extranjeros. No se mezclaban con ellos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? No hay lugar donde nosotros no miremos a esa gente que necesita de Cristo. No los podemos excluir por prejuicio de cualquier razón. No debe condicionar nuestra acción hacia ellos, misionera, de ninguna forma. Así que, por eso decimos, la misión es global. Mi hermano querido, si usted ha leído una y otra vez Hechos 1:8, va a entender por qué las misiones se hacen de manera simultánea, de un lugar a otro lugar y de ese lugar a otro lugar. Solo para recordarles, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La conjunción en e y hablan de hacerlo de manera simultánea. En el aspecto misionero, eso se considera como de lo más cercano a lo más lejano. O una frase misionera también muy conocida es desde todo lugar hacia todo lugar. Eso significa que en misiones yo no me puedo enfocar en un solo lugar. Puedo hacer simultáneamente varios proyectos misioneros. Por eso que esta iglesia y las iglesias en el hogar tienen misioneros en muchos campos de misión. En el Perú, América Latina, y Europa, África, Asia, etc. ¿Por qué? Porque la tarea misionera, mi hermano, no está concluida. Hay muchos lugares donde todavía se necesita escuchar de Jesús. Mira cómo Jesús trataba a las personas. Dentro de su equipo inicial de apóstoles, había entre ellos pobres, poderosos, ricos, desposeídos, educados, iletrados, sabios, obreros, pescadores. Había de todo tipo de personas entre los que Jesús alcanzó. Por mencionarte. Primero, Jesús ganó entre sus discípulos a pescadores como Pedro, Juan y Jacobo. A publicanos que eran poderosos económicamente en aquel tiempo. Mateo, Zaqueo. Ilustrados y educados como Pablo, como Apolos, como Lucas. Y muchas mujeres influyentes que estuvieron como discípulas dentro de ese digamos, equipo apostólico que Jesús unió. Eso es lo que se llama en misiones la misión centrífuga. Es la acción de la lavadora que empuja hacia afuera, ¿no? Esa acción, la acción misionera se llama centrífuga, alcanzando a todo tipo de personas. Pero los judíos, según este pasaje que estamos viendo en capítulo 4 de Juan, nos damos cuenta que ellos tenían una cosmovisión diferente. Ellos pensaban que todo aquel que tuviera la oportunidad y quisiera ser de la misma fe de ellos, tendría que convertirse en judío, circuncidarse, respetar todas las fiestas religiosas de su tiempo. Y eso nos habla de lo que en misiones se llama la misión centrípeta, es decir, atraer a todos los pueblos y naciones hacia ellos. Es lo que seguramente ha leído usted en la Biblia, se ha leído Hechos, se habla de los prosélitos judíos, ¿verdad? Y esos prosélitos judíos eran gentiles o personas de otras naciones que se convertían al judaísmo, porque esa era su forma de hacer misiones. Y eso excluía entonces a todos los demás. Por lo tanto, los apóstoles que estaban con Jesús aquí, según Juan capítulo 4,
se sorprendieron de que Jesús hable con un samaritano, porque ellos no los consideraban a los samaritanos judíos, no los consideraban alcanzables, no los consideraban dentro de su agenda misionera personas que puedan ser merecedoras de recibir el Evangelio. Así que, mi hermano, cuando hablamos de la misión de Jesús, estamos hablando de una misión que abarca a todos. Y este llamado ahora a la iglesia del Señor, nos involucra a nosotros en la tarea de hacer las misiones sin restricción a los lugares que Dios nos guíe y Dios nos muestre que se necesita hacer misiones. Comprometerse, mi hermano, con las misiones es o debería ser algo muy natural para cualquier creyente. Es parte de nuestra razón de ser y de nuestro compromiso con el Señor en nuestra vida espiritual. Mandar misioneros, mi hermano, implica todo un compromiso de muchas zonas y muchos, digamos, instrumentos de Dios para que esa tarea se lleve a cabo. Pero estamos viviendo en una generación que le cuesta hacer compromisos. Digo compromisos más allá de cosas que nos traigan satisfacción personal. Si yo tengo que hacer un sacrificio para comprarme una casa, yo estoy dispuesto a hacer ese compromiso y ese sacrificio. Si estoy queriendo comprarme un carro, un vehículo, yo estoy dispuesto a hacer ese compromiso y ese sacrificio. Sé que me va a costar, pero tengo una satisfacción personal. Pero cuando hablamos de misiones, es una satisfacción espiritual. Cuando hablamos de misiones y hacer sacrificio por misiones o hacer compromisos con las misiones, va más allá de la satisfacción personal, es más espiritual, porque sé que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Estamos, hermano? ¿Aló? Sí, y eso nos lleva a nosotros a pensar de manera diferente, actuar de manera diferente. ¿Sabe? Hay expertos que dicen que hoy estamos viviendo las crisis de las crisis, porque esta crisis afecta a todos los ámbitos. Ustedes saben de los cambios acelerados de pensamiento que están ocurriendo en nuestra generación, cambiando los conceptos de familia, de escuela, de educación, de la economía, de la política ahora tan corrompida, de la cultura, de la ciencia, cambios acelerados. Y esta crisis la enfrentamos día a día. Un pensador cristiano, filósofo también, Francis Schaeffer, dijo que unas tareas pendientes de la iglesia es que cada generación de cristianos enfrenta el problema de aprender cómo hablar significativamente a su propia generación. Dice él, esto no se puede hacer sin un entendimiento del cambio existencial que ésta enfrenta. Si vamos a comunicar la fe cristiana efectivamente, entonces debemos conocer y entender la forma de pensamiento de nuestra propia generación. Es decir, nuestra sociedad está en constante cambio. Hablar de la mujer samaritana era enfrentar a estos discípulos con un cambio. Por siglos ellos habían sido enemigos de los samaritanos. Pero el mensaje de Jesús tiene que romper con esos principios. El mensaje de Jesús tiene que implicar un cambio de actitud hacia aquellos que no han sido alcanzados, a quienes no han estado en nuestra agenda misionera. Ellos tenían que aprender a hablarles a los samaritanos. Y el cambio tenía que empezar por ellos. Para nosotros, tal vez, como una generación del siglo XXI, tenemos que entender cómo comunicar el evangelio a los jóvenes que se consideran los millennials, las familias disfuncionales o las familias ensambladas, a los ateos o considerados ateos o agnósticos. En el Perú leí hace poco una información que los ateos o los que se consideran ateos en el Perú habían crecido en el 50%. Fíjese toda esta tarea que nos queda pendiente para alcanzar a aquellos que necesitan del Evangelio. Hoy por hoy la sociedad se ha vuelto más consumista, más materialista, más centrada en sí misma, ¿no?
Y Jesús está diciéndonos, la misión es impostergable. Hay lugares más allá de nosotros que necesitan de este evangelio y necesitan de Cristo Jesús. Mis hermanos, este es el reto y este es el desafío. ¿Cómo hablarles a esta generación que hoy día, Día del Señor, le interesa más ver el fútbol que ir a la casa del Señor? ¿Está viendo el mundial? La final. No se la podían perder. ¿Cómo ustedes se la han perdido hoy día? Hay una generación que piensa totalmente diferente. Y nosotros tenemos este desafío de alcanzarles, de retarles, que hay cosas importantes en la vida. Qué urgente. Mi hermano, esto es el cambio generacional que el Señor está empujando a sus discípulos. Si por 2 siglos, por 4 siglos no fueron alcanzados los samaritanos, ahora es el tiempo de hacerlo. Ahora es el tiempo de empezar esa tarea. Y Jesús lo hizo y los llevó a esos discípulos a este encuentro con aquellos que no consideraban era el momento para empezar algo diferente. Un segundo aspecto, mi hermano, es que la misión es sacrificial. Bien dice el Señor en Marcos 10:45, la misión es poner la vida en un sentido al servicio de otros. Dice la palabra, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La verdad es que la misión implica renuncias, implica sacrificios. Escuchar a esta misionera que nos ha visitado, nuestra hermana Mirta, es entender por qué ama ella África. Pareciera que más ama África que sus raíces peruanas, ¿no? Porque ama ese lugar, ama a esa gente. Está cumpliendo la tarea y el encargo que el Señor le ha dado, pero obviamente no le ha sido fácil. 9 años sola, recién con una compañera de misión. Ella ha aprendido mucho de misiones, pero nos está dejando una gran lección, mi hermano. Las misiones son personas que por causa del reino de los cielos son enviadas a cumplir una tarea. Y nosotros como iglesia les respaldamos, oramos, intercedemos, enviamos nuestros aportes para que ellas puedan desempeñar su función. ¿Pero le ha sido fácil? No, mi hermano. Ella hay cosas que no las cuenta. Ha vivido un tiempo en un lugar muy pobre, con pocas necesidades suplidas como la falta de luz, de agua. Usted tiene luz, usted tiene agua. Si no ha vivido eso, no lo entiende. Ha sufrido el robo de sus documentos. Ha tenido el susto de vivir un tiempito sin documentación en un país extranjero. Si usted no lo ha vivido, eso no lo entiende. A veces le han llegado tarde sus remesas y ha tenido que esperar unos días por diferentes razones. Eso es misiones, es sacrificio. No hay nadie que se vaya al África y no sufra de enfermedades tropicales, como la malaria. Terrible. ¿Pero por qué lo hace? Porque ama a Dios. Y ama la tarea que Dios le ha encomendado. Y la quiere ser hasta el final. Acabar su misión allí. Mi hermano, ¿cuánto sacrificio implica para ti hacer misiones o apoyar la tarea como esta que estas hermanas están cumpliendo allí? Tal vez sea un sacrificio para ti orar. Tal vez sea un sacrificio para ti mandarle una notita de aliento. Tal vez sea un sacrificio para ti dar tu ofrenda para misiones. Mi hermano querido, como siempre lo digo a veces, Dios no es deudor de nadie. Dios te recompensa y te da más allá de lo que tú te imaginas.
Y dar para misiones, mi hermano, debe hacerlo con gozo, con alegría, porque hay alguien que está dispuesto a salir a esos lugares que tal vez tú nunca irías, tal vez nunca visitarías, pero se está haciendo una obra diferente, se está trabajando en la educación de una nueva generación. Esos guineanos algún día serán adultos y tendrán el recuerdo en su mente, en su corazón, que una misionera tocó su corazón de niño para que crea en el Señor. Amén. Así que tenemos que seguir con esta tarea. Como dijo el Señor, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Mi hermano, esos pocos que están saliendo al campo necesitan nuestro respaldo, nuestra ayuda, nuestra colaboración. Porque en tu corazón, ¿qué es lo que más amas? El Señor dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? Si amas las misiones, harás todo lo necesario, todo lo posible por ser un cristiano comprometido con lo que Dios ama. Y Dios ama las misiones. Dios ama las misiones, mi hermano, y ese es tu desafío y ese es tu reto para que revises en tu corazón qué es lo que más amas. Y si es las misiones, estarás de seguro obrando según la voluntad de Dios. Pero la misión también es retadora, como está allí en la pantalla. Porque Jesús creó puentes y creó puentes con sus discípulos. Mira el versículo 4 del capítulo 4. Dice que había una pequeña discusión entre quién bautizaba más, quién era más popular, Juan el Bautista o Jesús, porque Jesús estaba bautizando más discípulos. Y dice que eso fue para Jesús un entendimiento que debía salir de Jerusalén e irse a Galilea. Mire lo que dice el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué lo puso le era necesario? ¿Sabe por qué? Porque los judíos normalmente tomaban el camino más largo, rodeaban la región de Samaria para irse a Galilea. Pero Jesús dice, yo necesito pasar por ese lugar. Y usted tiene que interpretar ahí qué es lo que quiso decir el autor bíblico y lo que sucedió posteriormente a esa intención de Jesús de pasar directamente por Samaria. Mi hermano, y así obra Dios. Hay cosas que nacen en la voluntad soberana de Dios para empezar una obra diferente. Algo tenemos que cambiar. Los discípulos tenían algo que cambiar. Ellos tenían que comprender la misión de Dios de manera diferente. Los samaritanos también necesitan del evangelio. Y vamos a pasar necesariamente por ahí, por en medio de ellos. Porque no solo era la intención de ganar a una mujer, sino a todo un pueblo, el pueblo samaritano. Así que para estos discípulos que se sorprendieron por lo que estaba el Señor haciendo de querer ir por en medio de Samaria, que no era la costumbre, que no era la tradición, no era la forma como se comportaban, cierto, no era lo que habían aprendido por siglos, verdad. Pero hay cosas, mi hermano, como las misiones, que tal vez no has aprendido por siglos, que no has aprendido por años, pero que nos enseñan a pensar de manera diferente para acercarnos a aquellos que necesitan del Señor. Hermano, el reto es cumplir la misión, que acabe su obra, como dijo Jesús. Y acabar su obra es cumplir con la misión que el Padre le había encargado a Jesús, que predique el Evangelio, que dé a conocer acerca del Evangelio. Jesús tenía que crear ese puente para que sus discípulos entiendan que las barreras raciales o religiosas no los puede separar de los samaritanos. Aunque esta mujer era cuestionada seguramente en su comunidad por su vida moral, aún Jesús les estaba diciendo en cierta forma a ellos, ni eso no debe separar de la gente para hablarles del Evangelio. Hay que ir a ellos, hay que predicarles el Evangelio. Cierto que hay que pagar un precio. Jesús pagó un alto precio por nuestra salvación. ¿Cuántos están agradecidos a esa salvación? Jesús murió en una cruz, entregó su vida, derramó su vida por causa de nosotros. Y creo que eso nos debe llenar más bien de humildad y deseo de agradecer a Dios y bendecir a las naciones que necesitan de Cristo Jesús.
Hermanos, estamos seguros que sin Cristo no hay salvación en el mundo. Amén. Sin Cristo no hay salvación en ninguna parte, pero en Cristo hay bendición, hay sanidad. Y mire, Jesús respondió a la necesidad de esta mujer. Cumplió lo que él había enseñado a sus discípulos. En Lucas 10, versículo 9, dice, sanad a los enfermos que en ella haya. Y Jesús dijo en otra ocasión, yo he venido a sanar a los enfermos y no a los sanos. Y esta mujer estaba enferma. Y este país de Samaria, esta región de Samaria, estaba necesitada del evangelio y el mensaje de Jesús. ¿Y sabes para que eso ocurra? Tenemos que practicar lo que es la compasión, lo que es la misericordia. Llenarnos de esa compasión en el corazón que nos hace misioneros diferentes. Iglesia misionera y misioneros en el campo de manera diferente. Hoy, por ejemplo, hay oportunidad para hacer misiones no convencionales, como enviar misioneros no tradicionales. Permíteme explicarte qué quiero decir con eso. Tú puedes ser misionero en muchos campos con tu propia profesión. En Marruecos, un país musulmán y cerrado al evangelio, hay un misionero nuestro que está allí atendiendo una gran necesidad. Para este pueblo musulmán de religión, tener un hijo con discapacidades físicas, mentales, que hoy se llaman habilidades especiales, ¿verdad? Es una carga muy pesada. ¿Qué hacen con los niños cuando nacen así? Prácticamente los abandonan en su casa, que ellos solos hagan sus necesidades, coman, y los tienen como un animalito ahí en las casas. Este misionero trata de ubicar, identificar dónde hay un niño en esas condiciones. ¿Y qué hace? Habla con los padres y los lleva a un centro de entrenamiento. En ese centro de entrenamiento les enseñan a caminar, les enseñan a hablar, les enseñan a dibujar, les enseñan a atenderse a ellos mismos. Hermano, yo tengo fotos con esos niños. Pero ¿sabes cuál es la profesión de este misionero? Profesor de educación física. Pero esa tarea ha alcanzado algo más trascendente. Porque siendo que él trabaja con niños con disfunciones normales de una persona en su juicio cabal, se ha especializado en ayudarles a desarrollarse como personas. Y él tiene entrenando al equipo nacional de discapacitados de Marruecos. Y lo ha hecho campeón de la región. Es campeón de los mundiales de discapacitados de la zona. ¿Y sabes? El rey sabe que es cristiano, pero no lo han votado ni lo han sacado del país como a otros misioneros. Muchos misioneros de ahí, a veces él me informa que han expulsado a tal, que lo han sacado a tal del país porque es misionero. Él sigue y se da la mano con el rey de Marruecos. Esa es una labor grande, hermano. Por eso digo, esas son las tareas para aquellos que tal vez consideramos que ser un misionero de esta forma, o como hacen algunos misioneros más tradicionales, de ir y predicar el evangelio nomás y fundar una iglesia, no es tampoco algo que hemos desechado. No, solo le estoy diciendo que cuando uno se apasiona, se interesa por las misiones, a veces no importa tu profesión y tú quieres ir al campo, encuentras la manera cómo servir a Dios y hacer la obra de Dios, como este misionero nuestro que está en este país. Por eso decimos también, mi hermano, la misión es global, pero es prioritaria. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mira, mi hermano, ¿cómo es que esta prioridad de buscar el reino lo aplicamos muy bien en asuntos económicos? Lo aplicamos muy bien en asuntos tal vez familiares, personales, pero también tenemos que considerarlo en las misiones.
primeramente es el reino de Dios. Tiene que ver con la extensión del reino de los cielos. Sin embargo, aquí, como una contraposición, los discípulos estaban preocupados por las cosas terrenales. Es decir, y no los vamos a acusar por eso, ¿no? Estaban cansados, no habían comido, fueron al pueblo a buscar qué comer y traerlo al maestro que se habían quedado ahí al lado del pozo donde llegaría la mujer samaritana. Sin embargo, aquí encontramos dos principios importantes. Número uno, la intención de Jesús de quedarse era premeditada. Obviamente Él es Dios y sabía que a esa hora del día, por costumbre, nadie iba al pozo a sacar agua. Era el mediodía, donde el sol está abrasador. La costumbre era ir al pozo de agua a traer el agua muy temprano. Pero esta mujer iba a esa hora para no encontrarse con nadie. Pero Jesús la estaba esperando en el pozo. Digo estas cosas milagrosas que solo Dios hace en nuestras vidas cuando interviene para hacer cambios profundos en las comprensiones misioneras que sus discípulos necesitaban aprender. Donde aprenden un gran principio. En primer lugar, las personas son más importantes que las cosas. Según el versículo 8, ellos habían ido a la ciudad a comprar. Pero allí Jesús estaba esperando y se encontró con la mujer samaritana. El Señor sabe que toda misión empieza siempre con esos encuentros sobrenaturales con el Señor. Y aquí la tarea está evidenciada por esa relación que el Señor empezó con esta mujer. Esa mujer representa una necesidad. Y si usted lee el Evangelio de Juan, va a encontrar esta comparación que le quiero hacer. En el Evangelio de Juan, Jesús habla, y en los 4 evangelios, muchas veces se relata el encuentro con multitudes, ¿cierto? Jesús predicando a las multitudes. Pero en el Evangelio de Juan y los otros evangelios, usted compárelo, Jesús habla con personas. Personalmente atiende a la necesidad de alguien por mostrarle algunos diálogos de Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 3 está hablando con Nicodemo. Juan capítulo 9 está hablando con el ciego de nacimiento. Juan capítulo 11 está hablando con Marta, María y Lázaro. Juan capítulo 12 está hablando con María, la mujer que derramó el frasco de alabastro en Betania. Juan capítulo 21 está hablando con Pedro y los discípulos después, en el momento de la restauración del apóstol Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús se interesa tanto en la necesidad de las multitudes como en la necesidad de las personas. Y Jesús está justo en el momento del inicio de su obra, en Juan capítulo 4, hablando con esta mujer samaritana. La necesidad de las personas es más importante que las cosas. En ese caso era alimentarse. Pero a veces las cosas nos hacen perder de vista lo espiritual. Ellos se quedaron sorprendidos, dice, de que veían a Jesús hablando con una mujer. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Por qué se sorprendieron los discípulos de que hablara con una mujer? ¿O por qué en el versículo 9 la mujer se sorprendió que Jesús como judío esté hablando con una mujer? ¿Sabe por qué? Porque históricamente, según las costumbres de la época, una mujer no podía hablar con un rabino, con un maestro. Estaba prohibido. Pero aquí no es que la mujer se interesó en hablar con Jesús. Jesús tomó la iniciativa de hablar con la mujer. Mire los temores y los prejuicios de los discípulos. Dice, ninguno se atrevió a preguntarle a Jesús por qué hablas con la mujer. Porque sabían que en su contexto religioso eso estaba prohibido. ¿Me está entendiendo? Mi hermano, y cuando hablamos de misiones, a veces tenemos que
pensar en la manera que Dios piensa y lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere obrar. Tal vez Dios quiere que vayamos hacia los samaritanos, aquellos que no están considerados dentro de mi agenda, dentro de mi plan, dentro de mi concepción religiosa. Y a veces, mi hermano, hay ciudades, hay naciones, hay pueblos a los cuales debemos responder a este llamado que Dios nos está haciendo. En los otros cultos he estado diciendo esta frase que a veces la repito. Yo estoy seguro que las misiones están en el corazón de Dios. Amén. Pero no siempre en el corazón de la iglesia. Porque algunos cristianos dicen, yo no comparto lo mismo. Yo no entiendo así las cosas. Mi hermano querido, lee la Biblia, estudia la Biblia. Date cuenta que este llamado es a todos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban preocupados por las cosas humanas, terrenales, comer. Y no está mal, todos necesitamos comer, pero estaban desenfocándose del aspecto espiritual. Y a veces nos desenfocamos de las cosas espirituales y pensamos que, bueno, tal vez para otro momento, para otra hora, para otro tiempo. O como alguno podría decir, ahora que soy joven todavía, tengo que hacer mi carrera, después es que me case, lo haré, y después que ya tengo mis hijos y acabe mis dedos, empezaré a apoyar las misiones. Mi hermano, si uno piensa así, nunca va a apoyar las misiones. Nunca se va a involucrar con las misiones. Generalmente estamos ocupados en lo urgente. ¿Qué era lo urgente para los discípulos? Comer. ¿Qué era lo importante para los discípulos que Jesús le quiso enseñar? Alcanzar a esta mujer y alcanzar a los samaritanos. A veces en nuestra vida estamos llena de cosas urgentes y cosas importantes. Por eso toma relevancia que Jesús diga en el versículo que leímos al principio, que versículo 34, mi comida es que haga la voluntad de Dios, del que me envió, del que me envió y acabe su obra. Y esta es la generación, mi hermano, que seguramente Dios va a usar a nosotros para bendecir a estos tiempos que necesitamos del Evangelio. Mi hermano, la misión global, decimos también, es persuasiva. Mira la manera cómo Jesús habla con esta mujer y cómo Jesús habla con sus discípulos. No obliga, no presiona, no impone. Jesús empieza con un diálogo. Si usted ha notado en este diálogo, Jesús toma la iniciativa. Capítulo 4, versículos 5 al 9, cuando allí Jesús está en el pozo y la mujer se acerca. ¿Sabe? Aunque parezca esta digamos, encuentro que Jesús tuvo con la mujer, que era una cosa así como forzada. Jesús se encarga de romper con los prejuicios y dialoga con la mujer. Era como una invitación de decirle, sé mi amiga, sé mi amiga. Y ella responde, porque Jesús le ofrece tomar del agua viva, ¿no? Jesús le ofrece que si entendiera lo que Él estaba ofreciendo, si conocieras el don de Dios, le dice, Él te daría agua viva. Y entonces la mujer respondió, le dijo, dame de esa agua, quiero beber de esa agua. Jesús dialoga con ella y le hace entender de su necesidad de recibir el mensaje del Señor. Pero también aquí hay un encuentro amistoso, no es una presión, digamos, obligándole a la mujer a escucharle, no, es el desarrollo de un diálogo. Y creo que muchas veces para alcanzar otras culturas, otros lugares, necesitamos encontrar la manera como ser empático con las necesidades de la gente. No sé si usted sabe, pero en segundo lugar, digo, la misión es amistosa. No sé si usted sabe que en el norte de la India, es la zona más hostil al Evangelio.
En esa zona se persigue a los misioneros, se les hostiga a veces. Muchos cuentan que han sido perseguidos a pedradas o a palos para querer sacarlos de algún lugar. Pero allí escuché a un misionero que encontró la forma de cómo acercarse a esa comunidad. Cuando él salió de misionero no le enseñaron a usar otras herramientas como este misionero que les he contado, que usa su profesión de educador físico. Y este misionero, que no sabía más que otra cosa que fundar iglesia y predicar el evangelio, entendió que si en ese lugar abre un restaurante, podría ser un lugar de encuentro con personas diferentes. Déjeme decirle, hermano, que en el norte de la India, frontera con Israel y otros países asiáticos, este restaurante está siendo, según el testimonio de este misionero, un lugar de encuentro de culturas con el evangelio. Porque se especializó a hacer algunos platos por medio de internet, YouTube. Nunca le enseñaron en misiones a hacer eso. Y comenzó a abrir su restaurante. Y comenzó a llegar gente ahí. Y en ese lugar ha conocido autoridades, ha conocido gente importante de la India, porque su restaurante se hizo famoso. Él no es español, pero el restaurante es así, el restaurante español. Aprendió a hacer unas comidas españolas. Y la gente va ahí a ese lugar. Misiones no convencionales. Por eso, tal vez, mi hermano, las oportunidades de misiones ahora están siendo mucho más atractivas para cualquier creyente que en su corazón Dios lo llama a hacer las misiones y a hacer misiones amistosas. Si seguimos la guía del Señor, podemos de pronto estar en algún momento sirviendo a Dios en algún lugar como este. Imagínese la comida peruana en algunas partes del mundo. Si usted sabe comer rico en su casa y tiene esta pasión por cocinar, de repente, alguno de ustedes puede hacer misiones. Una tercera razón, la misión es confrontativa. Sabe que el Señor le habló, le persuadió, ella se interesó, fue amistoso, porque el Señor no dejó de decirle, tú necesitas hacer un cambio drástico en tu vida. Ve y llama a tu marido, le dijo, para poner en evidencia por confesión propia que ella no estaba bien en su vida moral. Y ella aceptó eso y se dio cuenta que había una falta en su vida y ella lo reconoció como el profeta. Me parece que tú eres profeta, le dijo esta mujer. Así que esta mujer reconoció al Señor. Ahora, para escapar de esa situación, ella recurrió a donde se debe adorar a Dios, y en Jericín, en Jerusalén. El Señor le dice y nos dice a todos nosotros, llegará el día en que tú entiendas que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor le lleva, digamos, sin anestesia, a reconocer que necesita del perdón de Dios, ¿no? Y ella lo entiende así y ella reconoce que necesita de Cristo. En cuarto lugar, las misiones nos persuaden, ¿no? Esa persuasión es espiritual, obviamente, pero un detalle interesante de esta persuasión, como pocas veces Jesús lo hace, decir, yo soy el que habla contigo, versículo 26. En ese versículo 26 Jesús se identifica como el Cristo, el enviado de Dios. Algo tenía en su mente, en su conciencia esta mujer de la venida del Mesías. Y en ese momento ella lo reconoce. Hermano, posiblemente nosotros en la obra de Dios nos vamos a encontrar con gente que tenemos que hablarle también de ese cambio profundo que se debe producir en su vida. Y Dios lo está usando, están llegando al Señor de muchos lugares, y muchos lugares milagrosamente por obra de Dios están conociendo al Señor. ¿Por qué? Porque la última tarea que te quiero comentar sobre las misiones según este pasaje de la Samaritana es que las misiones testifican del obrar de Dios.
dice versículo 29b, que ella se preguntó, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y obviamente el Señor y los que creyeron en Él, versículo 39 dice, creyeron en Él por la palabra de la mujer. Lo que quiere decir que esta mujer se convirtió en la primera misionera samaritana hacia los mismos samaritanos. Y versículo 41, porque le pidieron que el Señor se quedara, dice, creyeron mucho más en Él por la palabra de Él, es decir, por el mismo mensaje de Jesús. Hermano, cuando uno emprende la tarea misionera, no vas a dejar de sorprenderte la manera que Dios te usa y Dios te bendice. Hermano, yo tuve una experiencia en Rusia. En el año 2013 viajé a Rusia, no ahora, ¿no? Algunos pastores también se han ido a ver el mundial. Y algunos creyentes en mi iglesia también se han ido y se han desaparecido un mes. ¿Dónde están? Digo, esos hermanos se han ido al mundial. Porque han venido tristes, cabizbajos, porque Perú no pasó de la primera vuelta. Pero en esa experiencia nos llevaron a una comunidad de inmigrantes de Tayikistán. Los de Tayikistán se parecen mucho a nosotros. Color de piel, postura física, son muy parecidos a nosotros. Tú te metes ahí, salvo que no hables, eres un tajicaní, ¿no? Somos tan iguales, pero hablamos diferente idioma. Así que nos mandaron con un papelito para saludarles. Hola, ¿cómo estás? Soy del extranjero, quiero invitarte a una reunión para hablarte de Jesús. Nos dieron un papelito así, ¿no? Y nosotros teníamos que leer. Obviamente, seguramente lo leíamos mal, lo pronunciábamos mal. Pero cuando leíamos, ellos abrían sus ojos y nos ponían atención. Mire, ¿cómo es Dios? Una cosa de locos, diríamos. Luego nos dieron una invitación para una reunión. O sea, los invitamos a ellos a ir a una reunión donde nos encontraríamos con algunos de ellos. Tuvimos que salir del lugar, pero después nos informaron que muchos de los que visitamos en aquel mercado, donde estaban muchos de esos inmigrantes, fueron a la reunión y ahí escucharon el Evangelio. Mire, abran sus ojos y miren que los campos están blancos para la siega. Eso le dijo Jesús ahí a estos discípulos. Mi hermano, usted tiene una gran oportunidad. Dios está bendiciendo lugares que no nos imaginábamos antes. Por ejemplo, en Nepal. En Nepal, mi hermano, hoy se nos habla que hay 1 millón de cristianos. En 1960 solo habían 25 cristianos. En Mongolia, en 1989 habían 6 cristianos. En el 98, porque no he logrado tener la información de ahora, habían ya 5.000 cristianos. Dios está haciendo su obra. En Uzbekistán, la obra ha crecido. Ahora dicen que hay 3.000 miembros en iglesias y 55 congregaciones. Hermano, pero usted sabe que somos 7 billones de personas en el mundo. Para que recuerdes esta cifra, el 16% de esos 7 billones no ha escuchado absolutamente nada del Evangelio, no sabe que existe Evangelio, no sabe que existe Jesús. La tarea misionera no ha concluido, no ha terminado. Para que tengas en cuenta que mientras estaba predicando yo en esta mañana, 6.619 personas mueren cada hora sin conocer el Evangelio. La tarea no ha concluido. La tarea no ha terminado. ¿Y sabes? Los 5 países menos evangelizados en el mundo: Corea del Norte, Arabia Saudita, Bután, Irán y Maldivas. Países donde no se sabe si existen cristianos o poquitos cristianos. Aún la tarea está pendiente. Allí hay, en esa región, 66 millones de personas. ¿Qué podemos hacer como iglesia si la tarea no va a terminar, no ha concluido, no se ha acabado? Involucrarnos en las misiones, comprometernos con las misiones, apostar en mi vida por hacer cosas que contribuyan a las misiones. Como dice el Señor, pon tu potencial en las manos del Señor. Recuerda, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí
a vosotros. Pon tus ojos en Jesús, no en tus limitaciones. Por eso el Señor dice, alza tus ojos, mira los campos que están blancos para la siega. Lo que no vieron los discípulos era lo que el Señor les estaba mostrando. Si tenemos algo que priorizar en nuestra vida cristiana, es las misiones. Busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Mi hermano, todavía hay mucha tierra por conquistar, como le dijo el Señor a Josué. Muchos lugares todavía necesitan del Evangelio. Y nosotros tenemos este llamado, a responder a este llamado del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Mi hermano, las misiones es parte de nuestra tarea pendiente como cristianos. Sigamos apoyando nuestra iglesia en este desafío misionero. Amén. Oramos al Señor.